Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. En primer tema, ayer se presentaron en la conferencia matutina los casos de varios jueces y magistrados que han beneficiado presuntos criminales. Destaca el caso del fiscal de Morelos, Uriel N., al que se detuvo por encubrimiento por el delito contra la administración de la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Y digo que destaca este caso porque la defensa del Poder Judicial le ha otorgado pues 3 amparos por 3 órdenes de aprehensión diferentes. Aquí quiero saber su punto de vista, presidente, y también ¿a quién le preocupa tanto que el fiscal enfrente a la justicia? Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial Federal. ¿Quién? Pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué. Porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero. Sí. Y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales. No cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados. Y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando. Sin embargo, no han elaborado, tiene un término jurídico, para que entre en vigor. No han hecho el engrose famoso. Y como todavía no está el engrose, sigue este limbo. Y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado. Cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero, no sé si en delitos del fuero común o del fuero federal, pero en uno de los fueros no aplica. A ver que te digan, Luisa María, la secretaria de Gobernación, que es abogada, ¿en qué no aplica lo del fuero al fiscal? Para ser precisos. No perdemos nada, ¿no? Con preguntar. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Ahorita nos van a decir. Entonces, no han hecho el famoso engrose. Es decir, es como si yo emito un decreto, pero no se publica en el diario oficial, o una ley que no sale publicada. Hasta que no esté publicada, no puede aplicarse. Pues eso es lo que están haciendo. Además me llama mucho la atención porque es uno, otro, así como tú me estás preguntando.
otro amparo de los jueces, que ya todos están, bueno, casi todos, para no generalizar. Tiene fuero para delitos federales, o sea, lo dije bien, no tiene fuero para delitos locales, pero eso lo resolvió la Corte, pero todavía no entra en vigor porque no han hecho el engrose. ¿A quién le corresponde hacer el famoso engrose? ¿A la presidenta de la Corte o a un ministro? A ver, pregunta. De una vez, ¿no? Sabemos. La tardanza, claro. O sea, ¿cómo no van a saber? La ministra Margarita Ríos Farjat. La ministra Margarita Ríos Farjat debe de tener mucho trabajo, ¿sí? Pero es lo que está sucediendo en general en el Poder Judicial. Por eso es importante la reforma al Poder Judicial, porque sí hemos avanzado mucho en la transformación, pero el Poder Judicial se quedó en la época de Salinas y de Diego. Se quedó anclado. Y de Zedillo, porque el Poder Judicial fue moneda de cambio cuando hicieron el enjuague PRI-PAN. Entonces, acuérdense que Zedillo nombró de procurador a un panista, Lozano Gracia, y ahí estaba Diego de asesor de Lozano Gracia. No formal, pero ahí estaba sentado, me consta, junto a Lozano Gracia. Y él era el que resolvía todo, siendo procurador Lozano Gracia con Zedillo. Pero no solo fue la Procuraduría, fueron jueces, magistrados, ministros, de todo. Entonces, eso está intacto, se ha mantenido inalterable. Se requiere una renovación tajante, y eso solamente se puede hacer si el pueblo de México lo decide. Y el procedimiento no es tan complicado. Es dejarle al pueblo la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros, que es el pueblo el que los elija, así como el pueblo elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidente de la República, así como se elige a los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que se elija también a quienes representan el Poder Judicial. Eso va a ayudar mucho, porque los cambios son necesarios, más cuando hay mucho tiempo, ¿no?, manejando una política, cuando ya están anquilosados estos organismos. Hace falta
ventilarlos, reformarlos. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, me llamaba mucho la atención y además me gustaba porque hablaba del combate a la corrupción en el Poder Judicial. No había yo escuchado eso. Incluso habló de los problemas de nepotismo que había en el Poder Judicial y de otros vicios. Pero no se avanzó. Pero sí hubo el intento de llevar a cabo una reforma. ¿Y por qué no se avanzó, Nosotros presidente? también quisimos, ¿no? Ya lo expliqué, sin desaparecer a los que estaban o quitarlos y poner a otros, como lo hizo Zedillo. Pensamos que, como me tocaba proponer a 3 o a 4, que yo cuidara de que fuesen gentes íntegras, ¿no? Rectas, y que de esa manera iba a haber una correlación de fuerzas favorable a los intereses del pueblo y que desde la Corte se podían dar los cambios en el caso de toda la estructura del Poder Judicial, incluyendo al Consejo de la Judicatura, que es el que se encarga de vigilar el recto proceder de jueces y magistrados, pero fracasamos, porque los que propusimos de 4, 2 se fueron al bloque conservador. Así es. Entonces ya quedaron 2 que han actuado con más apego a lo que debe ser la transformación del país, pero minoría. Los mayoritean. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se evita la corrupción en el Poder Judicial? Que impera, que predomina. Pues el único remedio es la democracia, que es el pueblo el que renueve. Y el Poder Judicial no quiere decir que sea perfecto el método, pero es lo mejor. No hay nada mejor que la democracia. Pues, para decirlo de otra manera, lo menos malo. Entonces, si queremos tener un Poder Judicial, porque no es un asunto sencillo, es complejo por los intereses. Aquí, porque dijimos basta y resistimos y aguantamos y no nos moverán. Llueve, truene o relampaguee. Y así hemos avanzado. Y también se ha avanzado en el legislativo, pero en el judicial, nada. Al contrario, ha habido retrocesos. Imagínense que le otorgan amparos a presuntos delincuentes a diestra y siniestra, que protegen a potentados, que le liberan las cuentas a la esposa de
García Luna el mismo día que están juzgando en Nueva York a García Luna, que nombran como el encargado de la oficina de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a uno de los hombres más cercanos a García Luna. No, pues sí está mal. Ya ofrezco disculpa, ¿no? Por las molestias que pueda causar lo que estoy diciendo, pero no me puedo quedar callado. También no se deberían de quedar calladas las organizaciones de abogados, los colegios de abogados, las barras. Entonces, ¿dónde está el derecho